Vamos a hablar sobre un tema que normalmente se pasa a veces por encima en este tema en algunas iglesias, y es sobre María, la mamá de Jesús. Sin duda alguna, María, la mamá de Jesús, es un gran ejemplo a seguir. Encontramos cosas muy interesantes, muy importantes en la historia del cristianismo con respecto a María y a todo lo que ella hizo. Pero la verdad es que algunos líderes con un poquito de extremismo o hasta un poquito de mezquindad, a veces se trata de obviar lo que fue el tránsito de María por este mundo y se anula un poquito. Y hoy quisiéramos resaltar un poquito el ejemplo, lo que ella nos enseñó, lo que podemos aprender de ella, quitando cualquier mezquindad, pero también quitando cualquier leyenda o cosas que se le han agregado a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no lo dice. Entonces yo creo que María merece nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro amor, porque fue una persona muy especial, con una encomienda muy especial, pero el único que merece la honra, la gloria, la alabanza y la adoración es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos muy claro cuál es el correcto camino que nos puede llevar a la salvación, pero también tenemos muy claro que hubieron personas alrededor de la vida de Jesús que hicieron cosas sumamente importantes y de las cuales podemos y debemos aprender mucho. Quiero remitirme a la historia en Lucas 1 y leo para ustedes a partir del 26. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió por esas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta y tendrás un hijo y pondrás su nombre Jesús. Será un gran hombre y le llamarán Hijo del Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacobo. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo puede suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que le decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo lo que has dicho. Con eso el ángel se fue. ¿Quién fue María y por qué fue escogida? Había una palabra profética hacía unos 750 años por medio del profeta Isaías, que dice en Isaías 7:14: por tanto el mismo Señor os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. La pregunta es: ¿por qué Dios escoge una virgen para que su hijo llegue al mundo? La respuesta puede ser un poco lógica, porque lo que se quería establecer era que el Hijo de Dios que venía a estar con nosotros y a salvarnos en la tierra, pues tenía que venir de una forma sobrenatural. O sea, no podía nacer de una familia, no podía nacer de un hombre, porque era el Hijo de Dios. Entonces, la única forma de garantizarse que el Hijo de Dios
naciera y estuviera en la tierra naturalmente como cualquier ser humano, pero sin intervención humana, era que lo hiciera a través de una mujer virgen, una mujer que nunca habría tenido relaciones sexuales, una mujer que no tenía hijos. O sea, el niño, como dice la palabra de Dios, tenía que abrir matriz. El ADN, ¿se han escuchado el ADN? El ADN es el código genético que tenemos los seres humanos, que dice quiénes somos, cómo somos, qué vamos a hacer. Son siglas del ácido desoxirribonucleico, así se llama la palabra. Y el ADN directamente proviene de Dios. O sea, el ADN, el código genético de Jesús, proviene de Dios. Entonces, nosotros en la vida natural, cuando nosotros fecundamos y establecemos vida a través de la fecundación de un espermatozoide a un óvulo, nosotros transmitimos ese ADN. O sea, mis hijos tienen el ADN de Mayra y mío. Por eso es que los hijos normalmente se parecen a los padres, ¿verdad? Porque viene el mismo código genético. Entonces ahí viene toda la raza, el color de ojos, el color de cabello, la altura, toda la información genética viene a través del ADN. En el caso de Jesús, él trae el ADN proveniente de Dios, porque Jesús tenía que ser 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Entonces nace a través de una virgen, y la palabra que se utiliza en la Biblia para denominar la virgen es una palabra que no solo habla de virginidad, sino de juventud. La palabra griega que se usa para denominar la virgen, lo que quiere decir es, traducido, es una joven de aproximadamente unos 15 años. Cuando se dice esa, es como por ejemplo cuando ahora uno habla de una muchacha y uno dice es una teenager, ¿verdad? Uno inmediatamente está estableciendo una edad promedio, o es una adolescente con una edad promedio. Entonces María era una joven aproximadamente de 15 a 16 años, que fue escogida por Dios, y esa escogencia la hace sorprenderse. María no era que ya desde que nació sabía que ella iba a ser la mamá del Hijo de Dios, sino que ella se sorprendió. Recuerden, en el 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto si no he conocido varón? O sea, ¿cómo voy a ser yo madre si no he tenido varón? Entonces María establece una gran sumisión a lo que se le está diciendo. Para nosotros ahora que tenemos la historia completa, podría ser un poquito entendible si alguien dijera, entendible no aceptable, si alguien dijera, esa muchacha quedó embarazada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos padres creerían eso? Supongo que el silencio es un amén, ¿verdad? Que venga la hija y diga, papá, estoy embarazada. ¿De verdad? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos creerían eso? Bueno, pero ahora por lo menos tenemos el antecedente de María. Y uno podría decir, bueno, si pasó una vez, la de menos pasó otra vez, ¿verdad? Vamos a llevarla al doctor a hacerle unas pruebas, a ver quién es el papá. Pero en ese tiempo no había la menor base como para pensar que eso era posible. María queda embarazada y tiene una revelación de que lo que iba a tener era el Hijo de Dios. Y ella comienza a caminar a partir de ese momento, pues con una lucha en contra de naturaleza. María es una mujer de fe, es una mujer de convicción. Si usted se pone, si logramos ponernos en el lugar de ella, posiblemente fue sumamente difícil entenderlo, aunque la narración nos lo dice de versículo a versículo. Si nos vamos a la historia, quién sabe cuántas horas pudo pasar María o días tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo puedo estar embarazada si soy virgen? Nunca he estado con un hombre.
no conocía la persona del Espíritu Santo, no sabía ni por qué entre tantas miles o cientos de miles de mujeres, ¿por qué yo? Pero María le creyó y comenzó un camino de fe que la lleva hasta el final de su historia. María, ¿por qué fue escogida? ¿Sabe por qué fue escogida María? Porque dice que Dios halló gracia en ella. Y la palabra gracia es una palabra que lo que significa es recibir un favor de Dios. ¿Sabe por qué usted y yo estamos acá? ¿Sabe por qué usted y yo tenemos la bendición de haber conocido de Dios y un propósito de Dios? Porque Dios halló gracia en nosotros. De lo vil y de lo menospreciado de este mundo nos llamó el Señor. Tal vez muchos de nosotros no merecíamos que el Señor nos llamara, porque dice la palabra de Dios, no fue que lo encontramos nosotros a Él, fue que Él nos encontró a nosotros. Entonces, dentro de toda la población, Dios tuvo gracia de María y dice, sobre ella voy a dirigir mi favor. Y posiblemente tiene que haber sido por su comportamiento una mujer de gran fe, una mujer, como vemos más adelante, de gran devoción, una mujer de mucho carácter. Tenía características especiales y el Señor dijo, esta muchachita de 16 años va a servir para lo que Él la necesitó. Y vamos amarrando bien la idea. Cuando se dice gracias, también se dice privilegio o don. La gracia es un favor inmerecido. Recibir algo por gracia es que me lo dieron inmerecidamente. El don es un regalo que no hemos hecho nada para merecerlo. Cuando vemos a una persona que canta precioso, tiene un don. ¿Quién dio ese don? Dios. Pero esa persona no puede enorgullecerse de su don, porque fue un regalo dado por Dios. ¿A quiénes Dios no les dio ese don? Hay 3 sinceros y como 50 sin brazo, ¿verdad? Bueno, yo quería cantar, yo hubiera sido feliz cantando, pero Dios no me dio ese don. ¿Por qué Dios le dio ese don a otras personas? Porque halló gracia en ellos, porque halló favor en ellos, porque quiso regalárselo. Lo que Dios le da a María es un regalo de Dios. Nosotros nunca podemos hacer algo para ser merecedores de lo que Dios tiene. Todo lo que recibimos es por gracia. María se autodenomina esclava de Dios. Pero si yo soy la humilde esclava de Dios, María estaba segura que ella era inmerecedora de lo que estaba recibiendo, así como usted y yo podemos decir que hoy somos inmerecedores de la gracia de Dios. ¿Cuántos de los que están acá viven la gracia de Dios? Viven la misericordia de Dios, viven el favor de Dios. ¿Hemos hecho méritos para eso? No. Yo he hecho méritos para estar o en una cárcel, o en un cementerio, o en un asilo. Y yo sé que más de uno ha dicho, si yo me analizo, yo también andaría por ahí, porque hemos hecho cosas malas delante de Dios y delante de la humanidad. Pero la gracia de Dios nos ha alcanzado. No hemos hecho nada para impresionar a Dios, para que Dios diga, wow, es que Fernando, qué va. No. Simplemente gracia y misericordia de Dios. María se autodenomina como una mujer llena de gracia, llena del favor, llena de la misericordia de Dios, y le da en todo momento toda la honra y la gloria a Dios. Dice Mateo 1, así fue como nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en esto, el ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien le hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño lo llamará Jesús, y él va a salvar
a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposo antes de que naciera el hijo. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo. Llamarán a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. María queda embarazada y es un problema grande en este momento, más bien para José. Porque si María vio al ángel, le explicó todo, le costó creer, lo creyó. Pero qué difícil para José creerle a María, a esa jovencita de 15, 16 años, la historia que le estaba diciendo. De pronto le dice, José, se habían comprometido. La palabra desposar, que se usa en la palabra de Dios, significa compromiso previo al matrimonio. Las parejas se desposaban, se comprometían públicamente y a partir de ese momento tenían que comportarse como casados. O sea, no podían romper el compromiso ni nada, simplemente el matrimonio sellaba ese compromiso. Y en ese preámbulo, María le dice a José, José, estoy embarazada. ¿Quién sabe cómo sintió José que le pasó la cabeza dando vueltas? Y posiblemente le hizo la pregunta que cualquiera de nosotros le haríamos. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Verdad que está difícil de creer? Yo me quedo pensando, ¿cómo? Y Dios sabía que era tan difícil de creer que dice que cayó un sueño sobre José y se le apareció el mismo ángel Gabriel y le explicó todo el detalle. Y le dice, no se preocupe, es el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Josué fue sumamente obediente a lo que el ángel dijo y porque él había pensado en romper el compromiso. ¿Sabe por qué pensó en romper ese compromiso? Porque si él denunciaba a María que estaba embarazada antes de casarse con él, la tenían que apedrear. Porque así decía la ley. En cambio, si él rompía el compromiso y ella quedaba libre, quedaba simplemente como que ella hubiera tenido un acto de fornicación y se salvaba de la muerte. ¿Qué tiempos más duros, qué tiempos más difíciles para esta joven pareja? Para estas personas que están viendo cómo le hacemos, en qué lío nos ha metido. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido, yo no sé por qué me metí en esto, o hasta hemos dicho, yo no sé por qué Dios me metió en este lío tan grande, pero los propósitos de Dios tienen un fin específico que nos va a llenar de mucha bendición. Dice la palabra de Dios que Augusto César promulgó una ley. Estaban bajo el imperio romano y el emperador que estaba en Roma promulgó una ley y dice, quiero que inmediatamente todos los habitantes de Palestina, que era como le han puesto a Israel, vayan a empadronarse. Tienen que ir a las oficinas a poner sus nombres, a dar sus datos, y es una ley. Cuando el emperador daba una ley, había que cumplirla inmediatamente, no había escapatoria. Esto vuelve a complicar la vida. ¿Saben por qué César Augusto proclama esa ley? Porque estaba escrito que el Hijo de Dios nacería en Belén. Y tanto María como José eran descendientes directos del rey David. Y la ciudad de David era Belén. A ellos les correspondía ir a Belén a empadronarse. Y aquí vemos algo que quiero resaltar y que siempre lo tengamos presente. Cuando Dios quiere que se cumpla un propósito, usa a quien sea para que se cumpla. César Augusto era un hombre malo, despiadado, no creía en Dios, menos amaba a Dios, ni le importaba, pero fue el instrumento que Dios utilizó para que se cumpliera la profecía, para que se cumpliera todo conforme. Sabe que muchas veces nosotros estamos de frente a personas que nos están queriendo hacer el mal, haciendo el mal, y no sabemos si Dios está utilizando esa persona o esa circunstancia para cumplir el propósito en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, bendeciré al Señor en todo tiempo, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos son para bien.
José, el hijo de Jacob, después de que había sido vendido y maltratado y casi asesinado por sus hermanos, cuando él llega a ser el gobernador de Egipto y se reúne sus hermanos y sus hermanos comienzan a pedirle perdón y a humillarse y de todo, él le dice, vea, no se sientan mal por lo que hicieron. Yo sé que ustedes me trataron de matar, yo sé que ustedes me buscaron el mal, pero ustedes no se dieron cuenta que ustedes fueron el instrumento que Dios usó para que yo llegara a ser el gobernador. O sea, si no lo hubieran vendido, nunca hubiera llegado a Egipto. Si no pasan cosas muchas veces, las que llamamos malas en nuestra vida, no llegamos al propósito de Dios. Por eso hay que dar gracias a Dios por las cosas, aunque sean malas. Porque cuando nuestra vida está en el control de Dios, todo tiene un verdadero significado. Hay una historia, un cuento de una viejita, una mujer adulta con sus niños, no tenían qué comer y vivían en la pura miseria. Esa mujer era cristiana y comenzaron a clamar y ella con sus niños dice, vamos a clamar a Dios porque Dios nos va a suplir comida y ropa porque necesitamos. Y se pusieron a orar. Pasando unos hombres se dieron cuenta de la situación y dicen, ve esta mujer pidiéndole a Dios ropa y comida. Y se fueron, pertenecían a una iglesia satanista. Y se fueron a hablar con su líder y dice, viera qué espectáculo, una viejita con sus hijos, según ella, pidiéndole a Dios pan y comida. Entonces el líder tuvo una gran idea y dice, vamos a hacer una cosa, vámonos y le compramos bastante comida y bastante ropa y se la vamos a llevar. Y cuando la viejita esté bien contenta, ustedes le van a decir quién se lo mandó. Viene directamente de la iglesia satanista, para ver si sigue con ese cuento creyéndole a Dios. Los hombres se fueron, seguro a Walmart, compraron de todo lo que habían, le pasaron dejando y le llegaron a la viejita y tocaron la puerta y le dice, traemos algunas cosas para usted, y comenzaron a meter y la mujer comenzó a saltar de alegría, a dar gloria a Dios y los niños felices. Había ropa, había todo lo que ellos necesitaban y estaban glorificando a Dios. En eso uno de los hombres les paró y les dice, un momento, ¿sabe usted quién le mandó esto? Entonces la viejita dice, no, y no me importa, porque cuando Dios da una orden, hasta el mismo diablo obedece. Gloria a Dios. Cuando Dios da una orden, hasta el mismo diablo obedece. Así que ese jefe que te está haciendo la vida imposible y que usted le ve cara de diablo y huele a azufre, puede ser un instrumento que Dios está utilizando para bendecirte después. Y ahí podemos seguir con esposos y esposas, pero mejor no me meto porque estamos en Navidad. María era una mujer de carácter. María era una mujer obediente. Dice la palabra de Dios que ella fue, ella menciona que nació su primogénito. No nos habla de unigénito. La palabra unigénito es que es el único. Primogénito es el primero. Entonces, bueno, la Biblia nos explica, no es el caso, con nombres y señales, todos los hermanos que tuvo María después del nacimiento de Jesús, pero Jesús abrió matriz. El nacimiento de Jesús fue el nacimiento virginal. O sea, María pierde la virginidad cuando Jesús nace. A partir de ahí, pues ella tiene una vida normal, una vida corriente. Voy a tratar de explicarlo. En Juan 1:14 dice, hablando de Jesús, dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Saben que Jesús existía o existe desde el principio? Cuando Dios estaba haciendo la creación, Dios habla en plural y Dios dice, hagamos al hombre y hagamos la luz. O sea, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque existían desde el principio. Lo que hace
Dios con Jesús es encarnarlo en el vientre de María. Y después de muchos años, ahora la misma ciencia nos explica esta posibilidad. No sé si han escuchado ustedes sobre la gestación subrogada o subrogada, ¿no? Bueno, se los voy a poner más fácil porque está seguro si lo han escuchado. ¿Han escuchado lo que se llaman vientres de alquiler? Ahora se está haciendo una moda muy grande. Hay países como la India, países de ese lado, donde las mujeres están haciendo la gestación subrogada, que es prestar su vientre para que se geste un niño. Entonces esto funciona así. El papá y la mamá tal vez tienen algún problema porque no pueden procrear, porque la mamá pierde los niños por su útero, por lo que sea. Entonces ellos fecundan el óvulo y el espermatozoide. O sea, toman el óvulo de la mamá biológica, de la pareja. Si me permiten, voy a hacer un ejemplo. Raúl, ¿me permite usted, Patrick, hacer un ejemplo? Ok. Ya que está embarazada y me va a terminar muy bien la historia. Digamos, Raúl y Patrick no pueden tener hijos por una cuestión biológica. Entonces ellos van a la oficina de Oscar, que es el doctor, ¿verdad?, en esas cosas, y le dicen, mira, nosotros queremos, pero no podemos porque ella tiene la matriz que suelta a los niños, se despegan, no pegan. Entonces Oscar le dice, bueno, yo tengo un montón de contactos en Asia, le puedo conseguir un vientre de alquiler. Así funciona esto, no es fantasía, ¿verdad? Entonces le piden a la pareja, a Raúl y a Patri, bueno, vamos a extraer un óvulo de Patri y vamos a tener los espermatozoides y vamos a hacer lo que se llama fecundación in vitro, o sea, en un tubo de ensayo. ¿Sí saben qué es un tubo de ensayo? Un tubito de vidrio. Y ahí hacen la fecundación hasta que logra que pegue y se convierte en un embrión. El embrión es cuando ya el espermatozoide entra dentro del óvulo y viene la mano de Dios, explota y se convierte eso en un ser humano de una forma microscópica. Entonces ese tubito de ensayo se lo lleva Oscar para una de sus contactos que está en la India y dice, bueno, pagamos $2,000 a quien tenga este niño en su vientre durante 9 meses para su gestación. Entonces ya hay todo un montón de gente apuntada porque en esos países la gente vive muy mal y es un platal, con eso es como pegarse la lotería. Entonces, una mujer, obviamente con contratos y de todo, presta su vientre para que el niño sea implantado, ese embrión. Entonces colocan el embrión que salió de Patricia y de Raúl en el útero de esta mujer india. Y ahí el cuerpo de esta mujer lo absorbe y comienza a crecer el niño, a desarrollarse naturalmente como que ella hubiera quedado embarazada, pero nunca quedó embarazada porque ya el niño venía fecundado. Sí les estoy explicando, les estoy haciendo un enredo muy grande. Pasé estudiando toda la semana biología, a ver si podía explicar esto. Ojalá, por lo menos díganme amén, aunque sea por lástima, para que yo no me sienta muy frustrado, ¿verdad? El niño se desarrolla, la mujer comienza a crecer su abdomen, ella está teniendo un embarazo totalmente natural, pero ella no es la mamá del niño. El niño no tiene ninguna característica, ni ADN, ni nada de información genética, porque ya el niño venía hecho desde Oklahoma, ¿cómo se llama el pueblo? Purcell, Oklahoma, ahí fue hecho en una noche de luna. No, porque fue en vitrio, ¿verdad? No, se acabó la pasión. Cuando el niño nace, simplemente a la mujer le dicen, tome los $2,000, muchas gracias. Vienen los papás, tomen el niño, está todo legal, se van para su país. Ok. ¿Sí entendieron todo lo que es esto? El vientre de alquiler. Ok, ahora nada más vamos a racionalizarlo. ¿De quién es ese niño? De Patricia y Raúl. ¿A quién se parece ese niño? Si le hacemos un examen de sangre, ¿de quién es? Vean a Raúl y Patri. Tienen cara de indio. Bueno, sí parecen un poquito, ¿verdad?
Pero digamos, cambiemos para que nos quede mejor. Digamos que fue una alemana la que les alquiló el vientre. 2 metros, ojos celestes, saltones, rubia, blanca como la leche. Igual a Raúl, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el bebé se va a parecer a la alemana? En absoluto, porque el bebé fue implantado para su crecimiento y su desarrollo, pero la gestación ya venía hecha. De esta misma manera que ahora el hombre descubrió, la ciencia descubrió que se podía hacer, pues de esa misma manera fue que Jesús fue engendrado, porque la palabra que se usa en la Biblia dice que fue Jesús encarnado en María. Jesús ya venía genéticamente hecho, su ADN fue puesto en el útero de María. María hizo lo que hace una mujer de vientre, se desarrolló, nació y de todo, pero en el momento que Jesús nace, ya deja de ser propiedad de María. Y quiero que traten de entender esto, y lo digo con mucho cuidado y mucho respeto, porque podrían haber personas aquí de origen católico o católicas, y no se trata de una cuestión de que se vayan a sentir ofendidos, sino de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una vez que el bebé de Raúl y Patri nació, ya ellos le pagan a la persona y se lo traen y se acabó el vínculo. Ya esa persona ni siquiera llama, ¿cómo está mi hijo? No, porque no es su hijo. Usted fue un instrumento para que el hijo llegara al mundo. Cuando nosotros vemos la historia de María, tiene esa parte dura de la historia de María, que María ella no tiene a su hijo Jesús como producto de su biología, sino producto de una implantación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puso ya el embrión de Jesús para que se desarrollara ahí. Jesús no se iba a parecer ni a María ni a José, ni iba a tener rasgos, ni iba a tener sangre de ellos, porque ya venía hecho. Simplemente lo que tenía era que crecerse. Pero cuando Jesús nace, Dios como que aparta a Jesús de María, porque Jesús no venía a formar una familia, sino a salvar al mundo con un propósito diferente. Por eso es que Jesús comienza desde niño a tener comportamientos que a veces uno dice, es que Jesús era como malcriado, ¿no le parece? Cuando uno lee, porque Jesús se pierde en el templo a los 12 años y después de 3 días de perdido, ¿cómo andará una madre y un padre si un hijo se le pierde 3 días? Yo una vez andaba, voy a decir esto, no se está grabando, no. Yo un día andaba con Noah cuando estaba pequeñito, me lo llevaba a Lowe's. Ahí era el parque de juegos de nosotros, sacaba todos los martillos, hacíamos un desorden y después nos íbamos ahí, ya nos tenían en cámaras, ¿verdad? Pero yo me lo llevaba a que él jugara con tornillos y de todo. Y un día mientras yo estaba haciendo algo, se me perdió el bandido. Yo sentí que toda la sangre se me salió. Y vuelvo a ver al pasillo y no había nadie. Y corro al final del pasillo y no había nadie. Me temblaba todo. Me fui corriendo y me paré en la puerta y digo, aquí no sale nadie hasta que aparezca. Casi me muero. Y ahí venía el bandido detrás mío, muerto de risa, era que se había escondido al propio. Ahora 3 días buscando un hijo, una madre, la desesperación. Y encontrarse al niño, encontrarse a Jesús. Muchacho de Dios, ¿dónde estabas? Y que el hijo le conteste casi que insolentemente, estaba en los negocios de mi padre. ¡Qué colerón! Como quien dice, yo ando en otras. María, usted hizo su trabajo que fue traerme al mundo, pero yo soy el hijo de Dios. Y yo vengo aquí a otras cosas que no tienen que ver con la familia. Por eso es que él responde de una manera que podría sentirla a uno un poco que es considerado. Disculpe mamá, pero es que en los negocios de mi padre me es menester estar. Un niño de 12 años que le está diciendo eso a la mamá. Más adelante vemos
que Jesús ya en su ministerio está con un montón de gente y de pronto viene María con los 3 hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús. Y imagínense si yo en este momento estoy predicando y me dicen, vea, ahí está su mamá afuera, yo paro la prédica, no, pásemela para acá. ¿Quién no haría eso? Y corren y le dicen, Señor, tu mamá y tus hermanos están allá afuera. Era como para Jesús parar, de verdad, uy, qué emoción, el selfie del año. ¿Y sabe qué contestó Jesús? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Para nosotros, precioso lo que dijo, pero posiblemente para María, duro, ¿verdad? Porque prácticamente la desconoce como madre. No era falta de respeto, no era arrogancia, era que la misión de María quedó cumplida cuando nació Jesús. Y en ese momento ya Jesús ahora es el Hijo de Dios con un propósito de Dios que no tiene que ver nada ni con su mamá, ni con sus hermanos, ni con su familia. Y ahí sigue Jesús su camino totalmente aislado de María. ¿Y qué resaltamos de María en este caso? Que tiene que ser una mujer sobrenatural y con algo muy especial para soportar eso. Para llegar a ver a su hijo y que su hijo ni siquiera lo reciba. Para que se le pierda el muchacho, que el muchacho le dice que anda en otros negocios más importantes que andar con ella. ¡Wow! Esta mujer nos enseña 3 grandes factores que quiero terminar con ellos. La obediencia, la sumisión y la humildad. Fue obediente, hizo lo que tenía que hacer de la manera correcta en contra de todas las posibilidades, en contra de todo. Oiga, ese viajecito que se tuvo que hacer María y José de Nazaret a Belén son 90 millas, 140 kilómetros aproximadamente. Lo vi en Google en estos días a ver si lo hacía. Usted dirá 90 millas en la highway no es mucho, ¿verdad? Pero hágalas a pie, sin carretera, tal vez en un animal, y con una mujer con 8 meses y medio de embarazo. Si ahora cuando las mujeres tienen 6 meses a veces ni salen, no es que estoy tan embarazada. Hombre, dígale, aprenda de María, con 8 meses y medio, se fue en un burro ahí 160 kilómetros. ¿Qué mujer más de fe? Cumpliendo la orden que dio un malvado. Podía haber justificado y decir, no, mi hijo primero, yo no voy a hacer esa barbaridad. No, yo sé que tengo al Hijo de Dios en mi vientre y yo tengo que obedecer las cosas y Dios va a proveer todo lo que yo ocupe. Caminaron, lo puse a pie, en carro son como unas cuantas horas, pero lo puse a pie y da de 4 a 6 días. Ahora, ¿verdad? Una semana con una mujer con dolores de parto iniciar un viaje. Es de locos, pero era obediente. Era obediente, lo supo hacer. Y llegó con las contadas. Llegando a Belén, ya no soportaba más. Dice la palabra de Dios que estando ahí comenzaron sus dolores de parto. A pura obediencia, a pura fe en Dios. Sumisa completamente al plan de Dios. A saber, yo sé que Dios me ha tenido gracia conmigo para que yo traiga al Hijo de Dios al mundo y yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Es que era como para darse un lujo o para presumir, wow, soy la madre del Hijo de Dios. Hoy vivimos una época donde cualquier predicador, por un par de milagros que hace, ya hasta cambia el caminado. Wow, es que Dios me usa tanto. No me toque porque soy el ungido de Dios.
Yo soy en una iglesia donde entró el predicador que parecía que venía Ricky Martin, más bien. 4 guardaespaldas ahí para que nadie lo tocara. Y le quitaban las manos porque no puede. Porque no sabemos que todo lo que nosotros hagamos en este mundo es por gracia y misericordia de Dios. Y es un objetivo. Y si Dios quiere ser una persona para resucitar a un muerto, es para la gloria de Dios y no para la gloria de Él. Y la persona tiene que saber, si Dios me usó para esto, gloria a Dios. Y si ya no me requiere, gloria a Dios. Sumisa a la voluntad de Dios y con una humildad que supo aguantar hasta las respuestas de Jesús que estaban en otra dimensión. Supo saber que Jesús no le daba tanta importancia como mamá, porque estaba más interesado en otras cosas. Pero aún así, nunca se resintió, ni le fue a decir a Magdalena, viera Jesucito, qué malcriado que está. No me quieren, no. La última frase que María pronuncia en la palabra de Dios es la que todo cristiano debería tener. Según la Biblia está registrada, la última frase de María es: haced todo lo que Él os mande. Y lo dijo en las bodas de Caná. Y después de ahí, María no vuelve a hablar en toda la Biblia. Pero siempre la vemos cerca de Jesús. Siempre la vemos cerca de Jesús. María vio a su hijo que fue arrestado y estuvo cerca de Jesús. Lo vio como lo masacraban y estuvo cerca. Lo vio crucificado y estuvo a sus pies. Lo vio muerto y estuvo en la puerta de su tumba. Nunca dejó de actuar con el amor tan grande que una madre actuaría por su hijo. Pero supo mantener la humildad, la sumisión y la obediencia a los propósitos de Dios. ¿Sabe que usted y yo tenemos grandes propósitos de Dios en esta vida? Y lo que nunca vamos a poder hacer es echarnos el crédito, porque Dios nos usa para un propósito y después nos dice, muchas gracias. Ahí arreglamos cuando llegue al cielo. Ahí vendrán tus galardones, pero en la tierra ya cumpliste. Si lo que tenías que hacer ya lo hiciste, eso era. Dios quiere usar a mucha gente, pero aprendamos a obedecer, a ser sumisos y a ser humildes. Póngase en pie.